Hola, bienvenidos de nuevo. Vamos a continuar ahora con la actividad número 1 del último objetivo del curso, que es el de geometría analítica. En este nuevo objetivo vamos a estudiar las mismas propiedades que hemos estado estudiando en el plano euclidiano, pero ahora vamos a introducir una nueva idea en el plano euclidiano, que es la idea de posición de un objeto. Para esto vamos a hacer lo siguiente: vamos a tomar dos rectas que vamos a mantener fijas en el plano, ¿sale? Dos rectas, esta es una, esta es otra, pero además dos rectas que sean perpendiculares una a la otra. Y entonces vamos a hacer la siguiente relación. Acuérdense que vimos que sobre una línea recta podemos poner todos los números, ¿no? Partiendo del 0 y tomando unidades de medida, podemos colocar todos los números sobre esta línea. Y lo mismo puedo hacer sobre esta línea de acá. Entonces voy a hacer la siguiente idea para determinar la posición de un punto en el plano. Si yo tengo un punto en el plano, por ejemplo en este caso este punto P, puedo trazar desde el punto P a estas líneas perpendiculares que tracé otras líneas. Por ejemplo, del punto P puedo trazar a esta línea una línea perpendicular, que es esta que está aquí punteada, y a este valor que me da aquí le llamo X, y desde el punto P trazo a una línea que ahora sea perpendicular a esta, y a este punto le voy a llamar Y. En general, a esta línea, que es horizontal, se le conoce como eje de las X, y a esta otra línea de acá se le conoce como eje de las Y. Entonces fíjense cómo esta relación la puedo hacer siempre. Si por ejemplo el punto P estuviera de este lado, digamos por acá, pues simplemente trazo la línea perpendicular acá y perpendicular acá. La medida que obtengo de aquí a acá le llamo X, y la de aquí a acá le llamo Y. Como notación se escribe así: se escribe P es igual, se abre un paréntesis, se pone la primera medida que encontré, la que está sobre el eje de las X, que se le representamos así con X, y la otra medida como Y. Entonces, para establecer esta relación pongo P es igual a X, Y. Y además, fíjense cómo esta forma de determinar la posición de un punto es única y está ordenada. ¿A qué me refiero? Si ustedes se toman o escriben el punto X, Y, y luego quisieran escribir el punto Y, X, me dan dos puntos diferentes. Fíjense, acá lo represento en esta figura. Acá está el punto X y la altura, esta medida de acá, es lo que estoy llamando Y. Entonces, este es el punto X, Y. Si lo escribiera al revés, el Y, X, entonces sobre esta medida estaría poniendo el Y y sobre esta el X. Entonces, si se fijan en la imagen, en el dibujo, X, Y es este punto y Y, X es este punto. O sea, son puntos diferentes. Y entonces el punto P está únicamente determinado por este símbolo, el símbolo X, Y, ¿no? Pues resulta entonces de la intersección de las líneas por P, que son tanto perpendiculares como al eje X. En este caso, esta línea es perpendicular a esta y me da este único punto, y esta línea es perpendicular a esta y me da este único punto, que es el Y. Entonces, la posición de P la puedo obtener precisamente a través de estos números de X a Y. Al revés, así estoy dando el punto y le estoy relacionando dos números, el X y Y. Si nada me dieran los números X y Y, ¿cómo recupero el punto? Pues entonces, X es pararme acá, es empezar desde acá y caminar X. Si es positivo, lo voy a tomar hacia la derecha, y si es negativo, voy a tomar hacia la izquierda. Igual a Y, la voy a tomar de aquí hacia arriba o hacia abajo. Si es positivo, hacia arriba, y si es negativo, hacia abajo. Entonces, ¿cómo determino la posición del punto P con dos números? El primero es X, entonces de aquí camino X, ya sea a la derecha o a la izquierda, de acuerdo a su signo. Y una vez que lo camino, el segundo va a ser la posición hacia arriba o hacia abajo, dependiendo que ya sea positivo o negativo. Si es positivo, voy hacia arriba, y donde termine es el punto P. Si fuera negativo, iría hacia abajo. A los números X y Y, que están asociados al punto P, se les conoce como coordenadas del punto P. Y el plano, visto de esta manera, o sea, en donde todo punto
lo relaciono con una pareja de números. Visto de esta manera, el plano se le conoce como plano cartesiano. ¿Vale? Entonces, otra vez, si se fijan, es el mismo plano que hemos estado estudiando, solamente que se introducen estas dos líneas que me permiten dar una posición exacta de los puntos a través de dos números, el número X y el número Y. Por ejemplo, aquí me piden que encuentre en el plano cartesiano el punto P igual a 2,3, que es lo que les decía hace un rato. ¿Cómo se localiza? En este caso me están dando los números. El primero, acuérdense, siempre el primero es sobre la línea que es horizontal, ¿no? Entonces parto de donde se intersectan las líneas y dependiendo del signo, camino hacia la izquierda o hacia la derecha. En este caso, como es 2, voy a caminar entonces 2 unidades hacia la derecha. Entonces, aquí está mi plano cartesiano, siempre parto de acá. Como el primero número es 2, de aquí recorro 2 unidades a la derecha, 1 y 2. Y luego el segundo número era 3, entonces de aquí voy a partir, como les decía, puede ir hacia arriba o hacia abajo dependiendo del signo del segundo número. Como en este caso el segundo número es positivo, de aquí entonces debo de subir hacia arriba 3 unidades, que es lo que hago acá. Entonces otra vez, quiero saber dónde está el punto 2,3. Empiezo en el 0. Como el primer número es positivo, es 2 a la derecha. 1, 2. Y como el segundo número ahora también es positivo, voy 3 hacia arriba. 1, 2, 3. Y donde termino, este es el punto P igual a 2,3. Vamos a ver otro ejemplo. Ahora me piden que localice en el plano el punto menos 2, menos 4. Ahora, siempre empiezo entonces con este. Como es menos 2, quiere decir que ahora parto del origen, donde se intersectan mis líneas. Y como es menos, ahora en vez de ir a la derecha voy a la izquierda. ¿Cuántos? Pues 2 unidades. Entonces voy 1, 2 unidades a la izquierda. Y luego el segundo número me dice cómo debo de ir, hacia arriba o hacia abajo. Como es negativo, debo de ir hacia abajo. Entonces de aquí son 4 unidades hacia abajo. Entonces de aquí voy 1, 2, 3, 4 hacia abajo. Aquí pongo mejor la imagen. Otra vez. Quiero el punto menos 2, menos 4. Empiezo acá. Como es menos 2, son 2 a la izquierda. 1, 2. Y como es menos 4, son 4 hacia abajo. 1, 2, 3, 4. Y donde termino, ese es el punto menos 2, menos 4. ¿Vale? Aquí en azul estoy precisamente representando las medidas. Este es que es menos 2 en el eje de las X y este es que es menos 4 en el eje de las Y. Acuérdense, la línea horizontal es el eje de las X y la línea que es perpendicular a esta, o sea, la línea que es vertical es el eje de las Y. Ahora ya que vimos cómo podemos representar el punto en el plano a través de dos números, podemos usar esta forma de verlos para poder medir la distancia entre dos puntos usando precisamente su representación en números. Por ejemplo, aquí tengo este punto de acá que tiene coordenadas x, y este punto de acá que va a tener coordenadas x', y'. O sea, tomo un punto y otro punto en el plano y lo que me pregunto es cómo puedo calcular la distancia, que en este caso le llamé d, cómo puedo calcular la distancia de este punto a este punto. Y si se fijan, aquí inmediatamente, aquí estas líneas punteadas son precisamente las coordenadas, x, y. Entonces quiere decir que de aquí, esta línea donde cae esta distancia es x. Esta quiere decir que aquí donde cae, esta medida es y. Igual acá, este es x' y esta medida es la y'. Pero entonces si se fijan, estas líneas inmediatamente forman aquí un triángulo que es rectángulo. Y al ser un triángulo rectángulo, entonces queda como la hipotenusa de este triángulo rectángulo. Y entonces puedo usar el teorema de Pitágoras que hemos estado usando. El cuadrado de este valor va a ser igual al cuadrado de este valor más el cuadrado de este valor. Vamos a ver cómo, o más bien cuánto vale este y cuánto vale este. Acá le pongo nombres, entonces este punto es el punto P, este punto es el punto P',
esta, que es la que yo quiero calcular, la distancia entre estos dos puntos le llamé D, y este punto de acá, que es donde les intersecta esta línea con esta, le voy a llamar Z. Y entonces este triángulo, el triángulo P', es un triángulo rectángulo, ¿no? Aquí este es el ángulo de 90 grados, y esta es precisamente la hipotenusa. ¿Cuánto va a valer, por ejemplo, este cateto? La medida de ZP'. Esta medida, pues si se fijan, este es un rectángulo. Entonces, esta medida es la misma que esta medida. ¿Y cuánto mide esto? Si se fijan, X' es medir desde acá hasta acá. Y X es medir desde acá hasta acá. Pero entonces, si yo quiero este pedazo, o sea, me tomo entonces todo este pedazo, pero le quito este pedazo. Entonces, este pedazo va a ser todo este, pero quitándole este. O sea, es X' menos X. Entonces, esta medida es X' menos X, que es la misma que esta. Entonces, la distancia de Z a P' es X' menos X. De la misma forma acá, esta medida de este cateto, ¿cuánto mide? Esta es la misma que esta. Y esta medida de aquí a acá es Y. Y de acá a acá es Y'. Entonces, esta medida pues va a ser de aquí hasta acá, que es Y, pero quitándole de aquí hasta acá, que es Y'. O sea, esto va a ser Y menos Y'. ¿Vale? Y entonces, ahora sí, por el teorema de Pitágoras, este al cuadrado va a ser igual a este al cuadrado menos este al cuadrado. Aquí lo escribo ya como una ecuación, entonces d al cuadrado va a ser igual a, ya vimos, aquí lo reescribo, uno de los catetos es x' menos x y el otro es y menos y'. Entonces va a ser x' menos x al cuadrado más y menos y' al cuadrado. Ahora aquí, acuérdense que, como les decía, un número al cuadrado es lo mismo que el mismo número, pero con signo negativo al cuadrado, porque cuando elevo al cuadrado el menos por menos se hace más. O sea, este número es lo mismo que este número al cuadrado es lo mismo que este, pero con signo contrario, que es lo que escribo acá. Si este le pongo signo contrario es menos x' y este le pongo signo contrario es más x. O sea, este número es lo mismo que x menos x' al cuadrado. Y entonces me queda la ecuación d cuadrado es igual a x menos x' al cuadrado más y menos y' al cuadrado. Y acuérdense que cuando tenía yo algo al cuadrado, la solución es la raíz cuadrada de esta. Entonces d va a ser la raíz cuadrada de x menos x' al cuadrado más y menos y' al cuadrado. Y esta fórmula entonces me permite calcular siempre la distancia entre dos puntos. Acá lo pongo como un teorema. Entonces, si tengo un punto P con coordenadas x1, y1 y otro punto Q con coordenadas x2, y2, la distancia entre este punto y este se calcula entonces con esta fórmula. ¿Qué se hace? Es la raíz cuadrada y se restan las primeras coordenadas. Resto esta con esta. Entonces es x2 menos x1, que lo estoy colocando aquí, elevado al cuadrado. Y luego hago lo mismo con las segundas coordenadas. Es y2 menos y1 y eso lo elevo al cuadrado. Y me queda la suma. Entonces otra vez, d va a ser la raíz cuadrada de la resta de las primeras coordenadas al cuadrado más la resta de las segundas coordenadas al cuadrado. Y con esta fórmula se encuentra entonces la distancia entre dos puntos, si se fijan. Entonces, esto me permite calcular la distancia ya sin necesitar medir directamente, sino solamente sabiendo, conociendo cuáles son las coordenadas del punto P y del punto Q. Vamos a ver un ejemplo para que se entienda lo que estoy diciendo. Imagínate que me dan el punto P igual a 2,3 y el punto Q igual a menos 2,4. Y quiero encontrar las coordenadas, quiero encontrar la distancia del punto P al punto Q. Entonces, fíjense, lo único que debemos de hacer es utilizar la fórmula. Uno de los puntos, digamos este, es el que le voy a llamar x1, y1. Y a este otro punto es el que le voy a llamar x2, y2. O sea, x1 es este 2, y1 representa este 3. x2 es este menos 2 y y2 este 4. Entonces la fórmula es, la distancia es
la raíz cuadrada de x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. Entonces simplemente sustituyo x2 será este menos 2, entonces acá en vez de este pongo menos 2. Y luego dice menos, vuelvo a poner menos, y luego es x1. x1 es 2, por eso aquí pongo 2. Luego esto está al cuadrado más, y aquí otra vez en vez de y2 pongo el valor de y2, que en este caso es 4. Entonces aquí en vez de este va 4. Y aquí en vez de y1 es 3. Entonces aquí en vez de y1 pongo 3. Y ya hice la sustitución. Entonces en este caso la distancia va a ser la raíz cuadrada de menos 2 al cuadrado más 4 menos 3 al cuadrado. Y los demás pues simplemente es hacer las operaciones. Menos 2, acuérdense que si tienen el mismo signo, se queda el signo y se suman, entonces esto va a ser menos 4 al cuadrado. Y aquí tengo 4 menos 3, cuando tienen signos contrarios, se queda el signo del más grande y se restan. Entonces esto queda positivo y 4 menos 3 da 1. Y entonces la distancia me va a quedar así, como la raíz cuadrada de menos 4 al cuadrado más 1 al cuadrado. En el siguiente paso elevo al cuadrado, menos 4 al cuadrado. Acuérdense que es menos 4 por menos 4. Menos por menos da más y 4 por 4 da 16. Y luego 1 al cuadrado, pues es 1 por 1 que me da 1. Y luego de acá a acá, simplemente hago la suma. 16 más 1, 17. Y entonces me queda la raíz cuadrada de 17. Entonces la distancia entre estos puntos es la raíz cuadrada de 17, que si usan una calculadora eso les va a dar aproximadamente 4.123. Y aquí lo pongo geométricamente. Veamos cómo estaban los puntos. 1, me regreso acá para que lo vean. El primer punto era el 2,3. Quiere decir entonces que de aquí es 2 hacia la derecha y 3 hacia arriba. Este es el 2,3. Y el otro punto era menos 2,4. Entonces de aquí, como es menos 2 es a la izquierda, son 2 y luego el otro era 4 es positivos hacia arriba. Y entonces aquí está el otro punto. Uno era P y el otro Q. Entonces me pedían esta distancia. ¿Vale? Entonces la distancia entre estos dos puntos es aproximadamente 4.123 o exactamente la raíz cuadrada de 17. Vamos a ver un ejemplo más. Ahora miren, el punto P igual a 3,1 y el punto Q igual a menos 4,1. Otra vez quiero encontrar la distancia entre estos dos puntos. Acuérdense entonces que a 1 es el que le llamo x1, y1. Entonces elijo este. Entonces x1, y1 es 3,1 y el otro punto va a ser x2, y2. Entonces x2, y2 va a ser menos 4,1. No importa el orden, solamente hay que elegirlos. Este es el que yo elegí como x1, y1. Ustedes podrían haber elegido este como x2, y2 y el otro como x1, y1. El resultado va a ser el mismo. No importa cuál elijan. Lo que sí es que si esta primera coordenada le llamé x1, esta debe ser y1. Si a este le hubiese llamado x2, esta entonces tendría que ser y2. Ok, entonces revisamos. Elijo el primer punto, este va a ser x1, y1. Y este va a ser x2, y2. Entonces mi fórmula es x2, que es esta, menos esta al cuadrado, más esta menos esta al cuadrado. Entonces en este caso va a ser este menos este al cuadrado más este menos este al cuadrado. Entonces me va a quedar menos 4 menos 3 al cuadrado más 1 menos 1 al cuadrado. Acá es lo que pongo. Entonces esto va a ser la raíz cuadrada de menos 4 menos 3 al cuadrado más 1 menos 1 al cuadrado. Otra vez. Es x2 menos x1. Esta menos esta al cuadrado. Y el otro va a ser y2 menos y1 al cuadrado. Esta menos esta al cuadrado. Entonces otra vez, esta menos esta al cuadrado. Entonces en este caso sería este menos este al cuadrado. O sea, menos 4 menos 3 al cuadrado. Más este menos este al cuadrado. Este menos este al cuadrado. Entonces sería 1 menos 1 al cuadrado. Que es lo que escribí acá. En el siguiente paso se hace la operación menos 4 menos 3, que como tienen el mismo signo, el signo se queda y se suman, 4 y 3 da 7. Acá como tienen signos contrarios se restan, 1 menos 1 da 0, y 0 al cuadrado pues es 0, se cancela y entonces nada más me queda este. Menos 7 al cuadrado, que es menos 7 por menos 7, menos por menos da más, 7 por 7, 49, y entonces aquí me queda la raíz cuadrada de 49 que es
7. Y aquí lo tengo geométricamente, fíjense, me voy a regresar a los valores. El primer punto era el 3,1. Entonces de acá es 3 a la derecha, 1, 2, 3 y 1 hacia arriba, por eso quedé acá. El segundo punto era menos 4,1. De aquí menos 4 a la izquierda, 1, 2, 3, 4 y 1 hacia arriba. Y entonces quedé así. Si se fijan, entonces, bueno, en este caso me queda entonces la distancia de entre esos dos puntos es 7 usando la fórmula, pero desde aquí se podía haber calculado. ¿Por qué? Porque esta línea quedó paralela a esta, porque esta medida vale 1 y esta medida de acá también vale 1. Y si cuento de aquí hacia acá, es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O sea, en efecto, la medida que hay desde P hasta Q pues son 7 unidades. ¿Vale? Muy bien, ya para terminar esta actividad de tarea, primero tienen que representar estos puntos en el plano. El primer punto le llamo A, es 2,3, o sea, desde el punto donde se intersectan son 2 unidades a la derecha, 3 hacia arriba. Este es el 1,8, desde el punto donde se intersectan las líneas, que se conoce como origen. Desde ahí es 1 a la derecha y 8 hacia arriba. Este es menos 5,3, o sea, 5 a la izquierda, 3 hacia arriba. Y así cada uno de estos. Y en el segundo ejercicio tienen que encontrar en el primero la distancia de este punto a este punto. Y en el segundo la distancia de este punto a este punto. Entonces acuérdense que lo único que tienen que hacer es nombrarlos y utilizar la fórmula. Este menos este al cuadrado más este menos este al cuadrado y de eso se saca raíz. En este caso sería este menos este al cuadrado y ahí tienen que tener cuidado. Este menos este con todo y signo, o sea va a ser 5 menos 3 y ese menos con otro menos se va a convertir en más, entonces va a terminar siendo 5 más 3. Aquí va a ser igual, es este menos este, o sea va a ser 6 menos 4, que termina convirtiéndose, por ese menos por menos, se convierte en más, entonces termina siendo 6 más 4. ¿Sale? Entonces ya saben, inténtenlo resolver. Si les genera alguna duda, me preguntan por el chat de Classroom. Con eso terminamos la actividad del día de hoy.